Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Qué maravilloso este día, qué maravilloso poder comprobar la misericordia de Dios, comprobar el amor de Dios, comprobar su cuidado, su resguardo en cada momento de nuestra vida. Esto es algo lindo, y también poder recibir la lluvia que tenemos aquí en Guatemala este día, que nos está refrescando bastante el ambiente. Vamos a continuar nuestro estudio. Nos corresponde esta noche estudiar el capítulo 8 del libro de los Hechos. Así que recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia de aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vino Simón, que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él.
El pasaje de la escritura que leía es este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole Eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua. Y Felipe, el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bien, interesante este capítulo, estos inicios de la historia de la iglesia, tan fuertes, tan difíciles, pero tan llenos del poder de Dios. Matan a Esteban, lo lapidan. Nos habla en este inicio de Saulo, de un joven Saulo, que las ropas de Esteban las pusieron a los pies de él, y dice la palabra que él consentía, que él estaba de acuerdo con la muerte. Y es más, a partir de ese momento, que es cuando se empieza la persecución, Saulo está completamente de acuerdo. Su celo como judío lo hacía, pues, perseguir a todos aquellos que estuvieran predicando que Jesucristo era el Mesías. Y esto es lo que nos muestra aquí. Y nos habla también acerca de Felipe, de cómo este hombre enseñaba la palabra y cómo las señales de Dios perseguían a Felipe. A donde él iba había bendición, y había muchos sanados, y había muchos liberados que estaban endemoniados. La obra que él hacía era impactante. A raíz de la persecución que se inicia, pues los cristianos salieron huyendo, fueron dispersados, fueron a diferentes lugares por la persecución que se estaba dando, tratando de resguardar sus vidas, mas no negando el evangelio, porque a donde ellos iban a dar, ahí iban a predicar el evangelio, ahí iban a confesar que Jesucristo es el Señor, donde fuera. Y esto lo que provocó fue que la iglesia se expandiera más. Estaba como que estaba en un círculo, en un pedazo pequeño. Y en el momento que se inicia la persecución y salen varios corriendo, salen varios a diferentes lugares, a todos los lugares a donde iban, ahí iban a predicar el evangelio. Y eso hace que la iglesia crezca, que la iglesia empiece a crecer de una manera fuerte, y por supuesto el Espíritu Santo llenando y llenando y llenando, y van a las diferentes ciudades, los apóstoles van a las ciudades y están siendo bautizados en agua, y están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo también. Él nos habla aquí en este pasaje de Simón el mago. Este hombre era un mago, y él pues sus ganancias las obtenía de hacer sus artes mágicas, pero a él le encantó lo que hizo Pedro cuando llega a Samaria, y que impone las manos sobre algunos de los recién convertidos, y estos reciben el Espíritu Santo y son transformados en su corazón y en su vida. Era tal la señal al ser bautizados por el Espíritu Santo, que él les dice: yo quiero de eso, yo quiero que me den. ¿Cuánto cuesta? Él no había entendido. Y precisamente por eso es que Pedro le habla, y le habla tan fuerte, y le dice que tu dinero perezca contigo. Lo que Dios nos da no puede ser comprado, es un don de Dios. No hay dinero que alcance para comprar el favor de Dios, para comprar los bienes, los dones que Dios nos da. No hay dinero que alcance. Y eso tenemos que entenderlo muy bien.
que aquí en adelante en la historia a las personas que intentaban comprar los beneficios, los dones, se les denominó, en honor a Simón el mago, a esta situación, a este acto, se le denomina simonía. Eso es algo que hasta la fecha se ve. Siempre hay quien quiere comprar lo que viene de Dios. Eso no se compra, es un regalo que Dios nos dio a través de la muerte de Jesucristo su Hijo. Nos habla acerca del etíope y cómo Felipe de una manera sobrenatural es llevado por el Espíritu, pero en cuerpo, y es puesto al camino y escucha al etíope que iba leyendo las escrituras en Isaías, y Dios le da palabra para hablarle. El Espíritu Santo estaba con Felipe y él le dice: ¿entiendes lo que lees? Y entonces él le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿De quién está hablando aquí el profeta? ¿Está hablando de él o está hablando de otro? Nosotros tenemos que conocer la palabra, porque cuando alguien nos pregunta, nosotros tenemos que saberlo. Por eso es bueno que sigamos estudiando y que nos sigamos llenando y llenando y llenando de su palabra, y eso es bendición para nosotros y para todos los que nos rodean. Y el Señor está con nosotros, así como lo estuvo con Felipe. Él lo que hace es presentarle el Evangelio de Dios a Felipe, le habla que Jesucristo es el Mesías prometido, que era de Jesucristo, de quien el profeta estaba hablando. El etíope se convierte y él mismo pide ser bautizado en agua. Y por supuesto, Felipe va, lo bautiza, y el Espíritu vuelve a tomarlo en forma sobrenatural, lo quita de ahí corporalmente y lo lleva para otra ciudad. Él estaba trabajando. La persecución no se dio y las muertes que se dieron al inicio no se dieron porque Dios no pudiera evitar. Dios sabía qué era lo que estaba haciendo. Y así como había hecho que Felipe desapareciera en un lugar y aparecía en otro, lo pudo haber hecho con Esteban. Pero Dios tiene su propósito y Él cumple su propósito en cada uno de nosotros. Y Él es soberano, nosotros debemos aceptarlo y entenderlo y alabarlo y glorificarlo por lo que Él es, porque Él es Dios. Vamos a platicar con el Señor, vamos a hablarle, vamos a darle gracias, vamos a reconocer que Él es Dios y a entender que Dios ni ninguno de los dones que Él nos da se compran o se venden con dinero. Es un don de parte de Dios, no hay dinero que alcance para eso. Vamos, hermanos, vamos a llenarnos de su presencia, vamos a llenarnos de su amor, de su fuerza, de su poder, de su sabiduría, para estar listos y preparados para servir. Dios los bendiga.